Mi más cordial saludo para todos los colegas, agradecido por la participación a la Red Solidaria de Mujeres Emprendedoras en este primer foro internacional Construyendo Líderes por la Igualdad con la Equidad y en Oportunidades y Resultados. Soy Eduardo Yugdar, de Argentina. Y bueno, lo que he preparado hoy día para conversar brevemente en estos minutos con ustedes es la violencia institucional que genera la revictimización tanto de la mujer víctima de violencia de género y de sus familiares cuando va a buscar la protección a los órganos de justicia y lo único que encuentra es violencia institucional, reitero, a través de lo que se conoce con el nombre de sentencias sin perspectiva de género y, o mejor dicho, en otras palabras, la injusticia sexista, generada por los propios órganos encargados de proteger y que conforman un poder de estados que en su mayoría han suscrito tratados regionales de OEA de derechos humanos, tales como el Tratado de Belém do Pará para prevenir, sancionar, juzgar y sancionar la violencia de género, y también en tratados internacionales como el de CEDAW para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero voy a hablar de algo que pasa en Latinoamérica, pero como soy juez de la República Argentina, voy a hablar también de lo que pasa en mi país. En mi país hay muchísimas campañas contra la violencia de género, porque esta pandemia es tan fuerte, esta pandemia mundial como lo ha establecido la ONU, que no solamente ocurre en otros países, sino que la Argentina tiene un altísimo índice de violencia de género y un altísimo índice de femicidios o feminicidios, como le llaman en otras latitudes latinoamericanas. En el año 2012, por allí del mes de noviembre, se reformó el Código Penal y se incorporó dentro de los delitos contra la vida agravados y que imponía la pena de prisión perpetua a sus autores, aquellos delitos que estaban basados en las cuestiones de género o la muerte de una mujer por su simple condición de tal. Esto trajo muchas avances dentro de lo que fue la legislación, incorporando el tipo penal del femicidio o feminicidio, pero lamentablemente no todos los operadores, pese a las grandes campañas y capacitaciones, incluso realizadas desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de distintos órganos del Estado, no dieron sus resultados. En este momento que le estoy hablando, la sociedad está conmocionada porque en distintos estados argentinos, ustedes saben que la Argentina es un estado federal y que existen dos órdenes de sistemas judiciales, uno del tipo nacional, que es el sistema federal, y otro que es propio y organizado por cada una de las provincias autónomas que componen el Estado federal argentino. En distintas jurisdicciones han salido casi en simultáneo sentencias en las cuales, más allá que no se puede juzgar porque uno no ha participado quizás en los hechos, si es que han sido debidamente o no absueltos aquellos que eran sindicados como los causales del femicidio, si los mensajes del contenido de los textos de esa sentencia realmente producen una discriminación, una forma de discriminar a la mujer
que realmente lleva a niveles preocupantes, sobre todo porque lo dicen tribunales y sobre todo porque lo dicen tribunales, en muchos casos, de alta jerarquía, tribunales que van cerrando las causas en apelaciones, donde muchas veces quizás los operadores que debieron prevenir en primeras instancias, en instancias de juicio, quizás hayan podido fallar dentro de este contexto de perspectiva de género, pero en los superiores tribunales a veces se encuentra que se atenúa la pena del victimario, y para hacerlo la fundamentación de esas sentencias no encuentran mejores canales que estigmatizar y adjetivizar y hacer una biografía en la cual se denigra en su condición de mujer a la víctima. Esto es así porque ha salido hace pocos días un fallo que absolvió a los victimarios, y donde la víctima fue una niña de 16 años y en la cual el tribunal utilizó para fundar la absolución de los incriminados que esta niña había en realidad tenía una vida muy desordenada a pesar de sus 16 años, términos realmente preocupantes, como que más que analizar la conducta penal, ya sea porque haya elementos para condenar o no, y esté dentro de lo que es el contexto de la duda razonable para absolver, más que analizar ese tipo de conductas y en forma objetiva los hechos, no tienen mejor cosa que la fundar argumentativamente que la niña víctima, por ejemplo, tenía una liviana vida sexual, que, por ejemplo, no tenía relaciones sexuales con cualquier persona, que buscaba a los hombres, que era afecta a la droga, que le gustaba salir de noche, que asimismo que tenía una vida desordenada, etcétera, etcétera, etcétera. Otro fallo fundado por un superior tribunal de una provincia también baja las penas, aduciendo de que estas actitudes de la víctima moribunda, que expresó cuando su pareja la había acuchillado o sometido a heridas con un cuchillo, le dijo: te vas a acordar de mí, en modo amenazante, y que eso fue el motivo por el que el agresor perdió su control y dio las últimas estocadas para quitarle la vida, como una forma de ser elemento suficiente para atenuar las penas que habría recibido durante el juicio oral. Entonces estamos viendo que estos tipos de fallos sexistas y sin perspectiva de género se empiezan a repetir a lo largo de este país y a lo largo de toda Latinoamérica. Es como que en un tiempo todos los jueces, todos los fiscales, todos los actores políticos de un país salimos a condenar estas expresiones de discriminación, como la mujer en su más alta manifestación, como es el femicidio y el feminicidio. Nos sacamos fotos en las redes sociales con carteles que dicen ni una menos, repudiamos los hechos, pero a la hora de realmente efectivizar esa protección que se busca, no hacemos otra cosa que revictimizar a la víctima. Y si la víctima muerta está, y digamos que no va a escuchar todas estas atrocidades lingüísticas que directamente desfiguran su reputación, pero sí, muchas veces esas víctimas tienen hijos menores,
tienen padres, tienen hermanos, tienen familiares que deben sufrir toda esta atrocidad y maltrato por los tribunales, cuyo deber no solo es hacer justicia, sino que también debe respetar aquellas normas y principios superiores como son las normas constitucionales y las normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos, entre los cuales están los que protegen a la mujer y le garantizan una vida libre de violencia y ponen la obligación de los estados a que deba remover todo obstáculo que implique imponer discriminación de trato hacia la mujer en sus diversas manifestaciones. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a veces desde la jurisdicción a los tribunales, a la sociedad? ¿Qué mensajes damos al gran caudal todavía de hombres que tienen esos conceptos machistas arraigados y que sienten que la mujer no es una semejante con sus mismos derechos, sino que es una posesión de la cual pueden hacer lo que quieran como si fuera un objeto y no un verdadero sujeto con una dignidad igual que la que tiene el hombre? Donde está arraigado esos conceptos estereotipantes, donde están arraigadas esas conductas patriarcales. La sentencia judicial es una herramienta fundamental que tiene fuertes elementos semánticos y genera una sintaxis en la interacción social sobre las conductas que deben observar los ciudadanos que son regidos o que están bajo la jurisdicción de esos tribunales. Hablar de crímenes pasionales en el texto de una sentencia que deben ser debidamente erradicados de sus textos, parece mentira que hoy lo estemos viendo todavía vivitos y coleando, hablando de un modo coloquial, dentro de los textos de la sentencia de los tribunales. Y sobre todo de aquellos tribunales que son la última garantía de protección de los derechos de las personas. Por eso, estas breves palabras y en estos breves minutos es a fin de que quienes tengamos alguna responsabilidad, fundamentalmente los juristas, y los que tengamos responsabilidades jurisdiccionales, ya sea que actuemos como jueces, como fiscales o en cualquier otra instancia administrativa y que tengamos la función de emitir actitudes y acciones positivas claras tendientes a romper de una vez por todas con esta desigualdad histórica que acompaña a la mujer desde que existe noticias de la humanidad. Los jueces tenemos las últimas palabras y como bien lo dijo la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, cuando fallan los otros poderes es el último bastión a donde los ciudadanos, y en este caso las víctimas mujeres y sus familias, pueden acudir para encontrar la protección. Si fallan eso, entonces todo lo que es una justicia constitucional, todo lo que es la construcción de un verdadero sistema de garantías será en vano. Y de nada servirán expresiones en las redes sociales con cartelitos, ni una menos, que solamente será formas políticamente correctas de aparecer si en los hechos y en el momento de actuar no estamos a la altura de esas circunstancias. Muchas gracias y un fraternal saludo desde el norte de Argentina y que todo lo que se debata durante la jornada sea un verdadero éxito. Hasta pronto.